El suave sonido del aire acondicionado en mi oficina contrastaba marcadamente con la tormenta de pensamientos en mi cabeza. Soy Anna, una abogada de 28 años. Mi vida ahora es muy diferente del caos de mi infancia, un pasado que mantuve oculto incluso de los más cercanos a mí. La calma en mi oficina se rompió con el timbre de mi teléfono. Un número desconocido aparecía en la pantalla, pero me resultaba extrañamente familiar. Nerviosa, contesté, Anna hablando, tratando de sonar profesional pero cautelosa. Anna, soy tu padre, dijo una voz temblorosa que hizo crecer mi ansiedad. Una sensación fría recorrió mi cuerpo. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que escuché esa voz, una voz que antes significaba seguridad y amor pero que se había convertido en un símbolo de traición y dolor. ¿Por qué me llamas?, pregunté, con un tono cortante que rompía el silencio. Estoy en problemas, Anna. Problemas financieros. Necesito tu ayuda, dijo él, con la voz quebrándose un poco. Aunque su súplica parecía sincera, encendió mi ira. ¿Mi ayuda? ¿Ahora me necesitas? ¿Después de todos estos años? Respondí, con incredulidad y enojo claros en mi voz. Sí, no te pediría si no fuera algo serio. Estoy realmente en una mala situación, continuó, con desesperación en la voz. Dejaste de ser mi padre hace mucho tiempo. No puedes llamarme ahora y esperar que te ayude, dije, con voz fría y firme. Hubo una pausa en la línea, un silencio pesado que sentía como una profunda brecha entre nosotros. Anna, por favor, todavía soy tu papá, dijo él, tratando débilmente de revivir un vínculo que se había desvanecido hace tiempo. La palabra papá me sonaba extraña y dura. Papá, perdiste ese título cuando la elegiste a ella en lugar de a mí, dije, dejando salir años de ira y dolor reprimidos. Eres mi hija, pensé. Pensaste mal, lo interrumpí, cortándolo. Hiciste tu elección hace años, y ahora yo he hecho la mía. Su voz estaba llena de súplicas y desesperación. Anna, lo siento, solo necesito este favor. La palabra lo siento resonó en mi oficina, vacía e insignificante. Lo siento no cambia el pasado, no puedo ayudarte, dije con firmeza y colgué. Antes de cumplir 10 años, mi infancia estaba llena de amor y alegría, reflejo de la vida feliz que mis padres y yo teníamos en nuestra pequeña casa alquilada. Mi madre era una fuente de calidez y amabilidad, llenando nuestros días de amor y nuestras noches de historias y sueños. Mi padre, que antes era juguetón y cariñoso, pasaba las noches jugando conmigo y enseñándome sobre el mundo. Nuestro hogar era un refugio de felicidad, donde cada día era una aventura y cada noche un dulce sueño. Pero todo cambió con la muerte repentina de mi madre. La casa, que antes estaba llena de risas y amor, se convirtió en un silencioso recordatorio de su ausencia. Recuerdo caminar por las habitaciones. Cada rincón era un doloroso recordatorio de su pérdida. Fue un golpe tremendo, no solo para mí, sino también para mi padre, que había perdido el amor de su vida. Sin embargo, su duelo parecía desvanecerse rápidamente, lo que me dejó confundida y molesta. Apenas unos meses después, trajo a casa a Marisa, una mujer que iba a convertirse en una parte importante de nuestras vidas. Recuerdo el día en que la presentó. Sentí que era el fin de mi feliz infancia. Anna, esta es Marisa, va a vivir con nosotros, dijo mi padre una noche, su voz sin la calidez a la que estaba acostumbrada. La miré, esperando ver algo de calidez maternal o amabilidad, pero no encontré nada. Parecía imponente, y su mirada era fría y calculadora. Desde el momento en que llegó, sentí un cambio inquietante en el ambiente. Hola, Anna, dijo Marisa, con una voz suave pero sin verdadero calor. Su sonrisa parecía ocultar algo perturbador. En los días que siguieron, la casa se sentía diferente, como si las paredes reaccionaran a su presencia. Los recuerdos felices de antes parecían desaparecer, reemplazados por una persistente inquietud que llenaba cada habitación. Intenté encontrar algo amable o redentor en Marisa, pero todo en ella parecía mostrar una hostilidad oculta. Era claro que ella no estaba aquí para llenar el vacío que había dejado mi madre, sino para crear una nueva situación en la que me sintiera no bienvenida. Mientras la observaba en nuestro hogar, que antes se sentía seguro y feliz, no podía deshacerme de la sensación de que su llegada marcaba el inicio de algo malo. La forma en que me miraba, con unos ojos que parecían ocultar más de lo que mostraban, no me daba esperanza sobre el futuro. Los días después de que Marisa se mudó se sintieron como una pesadilla interminable. La casa, que antes estaba cálida con las risas y el amor de mi madre, ahora se sentía fría e inhóspita. La presencia de Marisa hacía que todo pareciera difícil.
incluso las rutinas diarias más simples. Una mañana durante el desayuno, noté que mi comida sabía inusualmente salada. Marisa, ¿le pusiste demasiada sal a esto?, pregunté con dudas. Oh, ¿lo hice? Debe haber sido un error. Solo cómelo. Anna, no seas tan exigente, respondió ella, con un tono despectivo y un poco burlón. Este tipo de problemas seguían ocurriendo y parecían empeorar. Recuerdo haber encontrado mi ropa arruinada después de lavar. Marisa, mi ropa está toda desteñida. ¿Qué pasó?, pregunté un día, sosteniendo mi vestido favorito, ahora arruinado e inutilizable. Ella lo miró y se encogió de hombros. Quizás la lavadora está fallando, o tal vez es hora de que dejes de usar ropa tan infantil. Me sentía frustrada, pero sabía que discutir no ayudaría. Sintiendo que no podía hacer nada, me volví hacia mi padre, esperando que él entendiera. Papá, Marisa está arruinando mis cosas. Siempre es mala conmigo, le dije una noche, con la voz temblando entre enojo y tristeza. La respuesta de mi padre no fue lo que esperaba. Anna, solo estás imaginando cosas. Marisa está esforzándose por integrarse a nuestra familia. Deja de causar problemas, dijo con severidad, lastimando mis sentimientos. Pero papá, es la verdad, insistí, pero él no quiso escuchar. Ya basta, Anna, no quiero escuchar más de tus acusaciones, dijo, levantando la voz con enojo. Cada día era una lucha, tratando de lidiar con la hostilidad de Marisa y la indiferencia de mi padre. La casa, que antes se sentía como un refugio seguro, ahora parecía una prisión. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación, intentando escapar de la constante tensión. Vivir en ese lugar infeliz me hacía sentir sola e incomprendida. El calor y la felicidad que solían llenar la casa fueron reemplazados por miedo y ansiedad. Extrañaba el pasado, cuando la sonrisa de mi madre podía iluminar toda la habitación, un contraste marcado con la oscuridad que ahora parecía estar en todas partes. Vivir con Marisa se convirtió en un desafío diario de evitarla y soportar su comportamiento. Su hostilidad pasó de palabras duras a abuso físico. Empezó de manera sutil, con pellizcos en mi brazo o torceduras en mi estómago, siempre en lugares ocultos bajo mi ropa. El dolor era agudo y me recordaba cuán impotente me sentía a su alrededor. Intentaba evitarla manteniéndome alerta, tomando rutas largas hacia mi habitación o esperando a que ella estuviera ocupada antes de moverme. A pesar de mis esfuerzos, había ocasiones en que me sorprendía, y esos momentos siempre terminaban en dolor. Un día, mientras leía en silencio en la sala, Marisa entró y, sin motivo aparente, me dio un fuerte pellizco en el brazo, con sus uñas clavándose en mi piel. Me contuve el grito de dolor, pero mi expresión delataba lo que sentía. Ella me dirigió una sonrisa fría y triunfante antes de alejarse. Durante una de las raras visitas de mi abuela, notó cómo me movía con cautela y me estremecía cuando me sorprendía. Al escuchar la voz de Marisa resonar por la casa, mi abuela preguntó, «Anna, ¿está todo bien en casa?». Su preocupación era evidente. La miré, queriendo decirle la verdad, pero tenía miedo y no quería preocuparla. «Sí, abuela, todo está bien, solo hay mucha tarea», mentí, ofreciéndole una sonrisa forzada. Ella parecía insegura, pero no hizo más preguntas. Me sentí culpable por mentir, pero no podía soportar el pensar en preocuparla. Esa tarde, mientras mi abuela se iba, vi a Marisa observando desde la ventana, con una expresión satisfecha. Era evidente que disfrutaba tener poder sobre mí y sabía que podía hacerme daño sin consecuencias. Su mirada arrogante dejaba claro que ella tenía el control y yo era solo una víctima en su cruel juego. Me retiré a mi habitación, sintiéndome atrapada en un ciclo de abuso y silencio. El dolor físico de los pellizcos y torceduras de Marisa era intenso, pero el daño emocional era peor. La escuela era mi escape, un breve respiro de la miseria en casa, pero incluso allí, las sombras de mis problemas en casa comenzaron a aparecer. Mi maestra, la señora Thompson, una mujer amable que siempre apoyaba a sus alumnos, empezó a notar cambios en mí. Un día, al entregarle mi tarea, ella me tomó suavemente de la muñeca y vio los moretones en mi brazo. «Anna, ¿qué te pasó aquí? Estos parecen moretones», dijo, con voz llena de preocupación. Rápidamente retiré mi brazo, cubriendo los moretones con la manga de mi suéter. «No es nada, señora Thompson, solo, me caí mientras jugaba», mentí, desviando la mirada. La señora Thompson no parecía convencida. «Anna, si algo está mal o si alguien te está lastimando, puedes decírmelo, es importante hablar», dijo, mirándome con preocupación. Quería contarle todo sobre Marisa y el miedo que sentía,
pero no encontraba las palabras. En su lugar, forcé una sonrisa. De verdad, señora Thompson, estoy bien, fue solo un accidente tonto. Ella me miró por un momento, luego asintió lentamente. Está bien, Anna, pero recuerda, mi puerta siempre está abierta, no estás sola, dijo, dándome una sonrisa reconfortante. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Su amabilidad hacía más difícil mantener la fachada de que todo estaba bien. Mientras caminaba hacia casa, las palabras de la señora Thompson se repetían en mi mente. Me sentía agradecida por su preocupación y profundamente sola por tener que manejarlo todo por mi cuenta. Tenía miedo de las consecuencias y Marisa descubría que había contado a alguien. Esa noche en la cena, estaba en silencio, pensando en la oferta de ayuda de la señora Thompson. Marisa notó mi silencio. ¿Por qué tan callada esta noche? Anna, ¿te quedaste sin palabras?, preguntó con sarcasmo. Simplemente sacudí la cabeza y seguí comiendo, tratando de hacerme lo más pequeña e invisible posible. Después de la cena, acostada en la cama, la realidad de mi situación se sentía aún más abrumadora. La preocupación de la señora Thompson me mostró que había personas que se importaban, pero el miedo a lo que sucedería si decía la verdad me mantenía en silencio. Estaba atrapada entre querer hablar y temer la represalia de Marisa, un equilibrio difícil al que me enfrentaba cada día. El día en que la señora Thompson decidió involucrar a mi padre fue uno de los más estresantes que había vivido. Me senté en la oficina del director, nerviosa y preocupada por cómo reaccionaría mi padre. Cuando finalmente llegó, se veía severo e irritado. ¿De qué se trata esto, Anna? ¿Por qué tuve que venir a tu escuela?, preguntó tajantemente al entrar. Miré a la señora Thompson, esperando apoyo, tragando saliva con dificultad. Intenté hablar. Papá, la señora Thompson vio los moretones. Balbuceé, sintiéndome nerviosa bajo su mirada. Antes de que pudiera decir más, me interrumpió, su enojo evidente. ¿Moretones? ¿De qué estás hablando? ¿Estás inventando historias otra vez? La señora Thompson intervino con un tono calmado pero firme. Señor Smith, estoy preocupada por la seguridad de Anna. Los moretones en su brazo no parecen accidentes. Necesitamos abordar esto. El rostro de mi padre se oscureció con ira. Ella está perfectamente segura en casa. Anna, ¿estás mintiendo sobre nuestra familia? Se volvió hacia mí, con su decepción claramente visible. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. No son mentiras, papá. Marisa, ella me ha estado lastimando, dije, finalmente diciendo la verdad. Su reacción fue de completa incredulidad. ¿Marisa? Eso es ridículo. Ella ha sido nada más que amable contigo. No permitiré que la acuses así. Pero, papá, es la verdad, supliqué, esperando que me creyera. Se levantó de repente, perdiendo la paciencia. Ya basta de esto. Dile a la señora Thompson que todo fue un invento. Hice lo que me dijo y le dije a la señora Thompson que todo era mentira. Ella simplemente asintió y no dijo nada. Cuando llegamos a casa, me encerró en mi habitación sin decir una palabra más. A través de la puerta, pude escuchar la voz de Marisa fingiendo preocupación. Te lo dije, solo busca atención, dijo, sentada en mi cama. Me sentí completamente sola y desesperanzada. La persona en la que pensaba que siempre podría confiar, mi padre, se había vuelto en mi contra. Mi habitación, que solía ser mi lugar seguro, ahora se sentía como una prisión. Mientras yacía allí, me di cuenta de que el dolor físico de Marisa no era nada comparado con el dolor emocional de ser dudada y castigada por mi propio padre. Fue una dura realidad que la persona que debería haberme protegido y amado ahora me estaba causando el dolor más profundo. Los días que pasé encerrada en mi habitación fueron algunos de los más difíciles que había enfrentado. Sintiendo que estaba atrapada y sola, decidí pedir ayuda a mi abuela. Ella siempre había sido amable y cariñosa, pero nunca quise molestarla con mis problemas. Una noche, cuando pensé que mi padre y Marisa estaban ocupados, reuní el valor para llamar a mi abuela. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. Hola, su voz cálida y familiar respondió. Abuela, soy yo, Anna, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Anna, querida, ¿cómo estás?, preguntó, con una voz llena de preocupación genuina. Las lágrimas se llenaron de mis ojos mientras decía, abuela, necesito ayuda, ¿puedo irme a quedar contigo un tiempo? Hubo una pausa al otro lado del teléfono. ¿Qué pasa, Anna? ¿Algo ocurrió? Tomé un profundo respiro y dejé que las palabras salieran. Es Marisa, ella me ha estado lastimando, y papá no me cree, no sé qué hacer.
Su voz estaba llena de preocupación cuando dijo rápidamente, por supuesto, querida, ven enseguida, me encargaré de esto. Al día siguiente, llegó mi abuela, aunque era pequeña, tenía una presencia fuerte, se enfrentó a mi padre con una firmeza sorprendente. John, me llevo a Anna conmigo, no está segura aquí, dijo con firmeza. Mi padre estaba sorprendido e intentó discutir. Mamá, no puedes simplemente llevártela, ella es mi hija. Tu hija, a la que has fallado en proteger, replicó ella. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras sufre. Marisa intentó interrumpir. Solo es una niña inventando historias. No puedes creerle a ella en lugar de a nosotros. Mi abuela se volvió hacia Marisa con una mirada fría. Reconozco a una niña asustada cuando la veo. Ana viene conmigo, y si intentas detenerme, llamaré a las autoridades. Dándose cuenta de que no podía ganar, mi padre no insistió más. Mientras empacaba mis cosas, vi cómo la mirada desafiante de Marisa se convertía en una de derrota. Salir de la casa con mi abuela fue un gran alivio. Por primera vez en meses, me sentí segura. El viaje a casa de mi abuela fue tranquilo, pero su presencia me hizo sentir mejor. Cuando llegamos, me dijo, estás a salvo ahora, Anna, ya no tienes que preocuparte más. En casa de mi abuela, finalmente sentí el amor y la seguridad que me habían estado faltando. Era un lugar donde podía sanar y recuperar mi fortaleza. El ambiente cálido y acogedor de su hogar era un contraste marcado con la frialdad que había sentido en la casa de mi padre. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre del miedo y la ansiedad que me habían consumido. Han pasado años desde que me mudé con mi abuela, y su casa se había convertido en mi santuario, pero luego, ella falleció, dejando un gran vacío en mi vida. En su funeral, mi padre y Marisa aparecieron, luciendo tristes pero también ansiosos. Estaba claro que estaban más interesados en lo que podrían obtener de su muerte que en realmente llorar su pérdida. Después del funeral, mientras nos reuníamos en la casa de mi abuela, Marisa rápidamente hizo su movimiento. Supongo que ahora estarás buscando un nuevo lugar. Esta casa y todo lo que hay en ella ahora le pertenece a tu padre, dijo, apenas escondiendo su emoción. Mi padre asintió, mirando alrededor como si estuviera planeando qué hacer con la casa. No pude evitar sonreír, lo que pareció confundirlos. En realidad, estás equivocado, dije, sorprendiendo a ambos con mi confianza. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre, luciendo desconcertado. Respiré hondo y disfruté el momento. La abuela dejó un testamento, me dejó la casa y mucho dinero, expliqué, observando cómo su sorpresa crecía. Pero eres solo una niña, soy tu padre, debería estar a cargo de cualquier herencia que recibas, balbuceó mi padre, mostrando su sentido de derecho. Marisa añadió, con voz afilada, sí, hasta que cumplas 18, tu padre administrará tu propiedad. Cumplí 18 hace un mes, dije, disfrutando sus reacciones. Ahora soy legalmente adulta y tomo mis propias decisiones. Mi padre pasó del shock a la ira y luego a la súplica desesperada. Anna, no puedes hacer esto, somos tu familia. Los miré, recordando mi infancia. Dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo, dije con firmeza. Marisa, ahora suplicando, dijo, por favor, déjanos quedarnos en la casa, no tenemos a dónde ir, no hemos renovado el contrato de nuestro lugar. Sacudí la cabeza, esta casa es mía ahora, tendrán que encontrar otro lugar. Mientras se iban, sentí un gran peso levantarse de mis hombros, de pie en la casa que ahora era mía, un lugar lleno del amor de mi abuela. Sentí un sentido de cierre. A pesar de los ecos persistentes del pasado y las llamadas de mi padre, me senté allí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emociones, ira, traición e injusticia, pero también había una sensación de fortaleza, un recordatorio de la resiliencia que me había ayudado a superar los tiempos más difíciles.